Hoy vamos a hablar de endometriosis, una enfermedad que afecta a millones de mujeres, porque normalizar un dolor de regla intenso no es normal, no lo puedes normalizar. Soy el Dr. Gómez Palomares de Wilson Fertility. Déjame que hablemos de endometriosis y que te recomiende al final del vídeo un libro. Para el diagnóstico de la endometriosis tienes que ser pesada, porque aquí lo que prima es que te duele, que te molesta la regla de una forma que no es normal. Y la ecografía, que es el pilar del diagnóstico, muchas veces está todo bien, eso que dicen está todo bien. Pues no está todo bien, si está todo bien, pero ecográficamente, pero a ti te duele, ahí hay algo que investigar. Y muchísimas veces os pedimos una resonancia y muchas veces con la resonancia vemos cosas que en ecografía no se ven. Estamos todo el rato hablando de endometrioma, pero quiero que veas uno. Fíjate en esta imagen que ves ahora en pantalla. Se llaman quistes de chocolate o quistes con vidrio esmerilado. Esta es la imagen típica de un endometrioma. ¿Que tengas endometriosis significa que te tienen que meter en un quirófano, que te tienes que operar? Pues la respuesta es que no. La mayoría, inmensa mayoría de veces, en los endometriomas, con las técnicas diagnósticas actuales, se diagnostican perfectamente bien y no hay que operar, porque puede ocurrir que la operación haga que te disminuya la reserva ovárica. La respuesta es que no. Entonces, ¿teniendo endometriosis te puedes quedar embarazada? La respuesta es que sí, por supuesto, no significa que seas estéril. Ahora bien, si llevas ya 6 meses, tengas la edad que tengas y no te has quedado, tienes que buscar ayuda. Y si después de esos 6 meses no llega el embarazo, ¿es seguro que te tienes que hacer una in vitro? Pues no. Depende de tu edad, de cómo están las trompas, de cómo está tu pareja. Muchas veces empezamos por unos intentos, 2 o 3 inseminaciones. Y eso sí, si no llega el embarazo, pasamos a la fecundación in vitro. He visto milagros con nutrición, con la dieta. Así que te recomiendo que un nutricionista forme una parte muy importante de tu vida si tienes endometriosis. Con una dieta antiinflamatoria he visto milagros, pero además quiero que empieces por un punto. Este libro que vas a ver aquí, el libro del Dr. Carmona, te lo tienes que comprar ya, descargar, bajar y leer.